Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Qué linda ensalada que armamos el domingo pasado, ¿no? Ustedes me van a disculpar, yo tengo algunos problemitas de vista y por ahí si ustedes están hablando, me están levantando la mano o algo, yo no les garantizo que los vea. ¿Está bien? Qué buena forma de empezar. Pero hay cuestiones que tienen que ver con dudas y cuestiones que tienen que ver, recién estuve hablando con uno de los jóvenes, y me decía que reviendo el mensaje, surgen algunas consultas, algunas dudas, si quieren después al final lo podemos ver. Vamos a tratar de avanzar rápidamente con esto. Voy a ir directamente, ya vimos todo el profeciámetro, ¿se acuerdan que lo estuvimos analizando? Y dimos por sentado de que la palabra de Dios se cumple, ¿es verdad o no? ¿Sí? Bueno, yo quiero avanzar rápido hasta donde dice segunda parte. Si me paso, me dicen. A ver. Después vamos a hacer un repasito. Capítulo 2. Vamos a arrancar desde este punto. Hay un sinfín de corrientes que tienen que ver con el tema de la interpretación bíblica. Nosotros hablamos de básicamente dos, como para agrupar en dos grandes grupos, y entender de que no hay una sola perspectiva en cuanto a la interpretación de la escatología. ¿Estamos bien? ¿Qué es escatología? Una palabra rara que parece más el nombre de un remedio que lo que venimos a ver. La palabra escatología es una palabra compuesta que tiene dos partes. Una es esa escato y la otra es logía. ¿Logía qué es? Ciencia o estudio. ¿El estudio de qué cosa? Las cosas que están al final. Eso sería escatología. Cuando vos lees la Biblia y tenés un pensamiento, interpretas la Biblia de la forma en que venís pensando. Si tu interpretación de la Biblia es una interpretación literal, normal, habitual para la escucha del momento en que fue dicho, vos vas a interpretar la Biblia de esa forma. Y hay reglas, dijimos la clase pasada, que nos ayudan a normalizar esta interpretación y que le llamamos hermenéutica. Estas pautas de interpretación bíblica vienen de no sé si alguien vio Hércules de Disney alguna vez. ¿Lo vieron? Sí. ¿Se acuerdan del muñequito ese que estaba en el Olimpo, que tenía las alitas, que tenía un gorrito muy simpático que se llama Hermes? ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué hacía este dios en la mitología griega? Lo que hacía era interpretar las palabras de los dioses que estaban en el Olimpo para que la gente de abajo pudiera comprenderla. Bueno, toma origen ahí. Nosotros tenemos esas normas de interpretación que nos ayudan a comprender lo que estamos leyendo. Pero el otro grupo, dijimos la interpretación literal de la Biblia, hay otros que toman interpretación literal o interpretación simbólica. Cuando nosotros tomamos la interpretación simbólica en toda la Biblia, tenemos un problema que se llama el alegorismo, es decir, empezamos a darle a los símbolos lo que yo estoy pensando que pueden decir. Yo hablo del mar, por ejemplo. Y el mar, como mar, es un lugar donde viven los peces lleno de agua. Eso sería la interpretación literal. Pero en la interpretación simbólica, el mar tranquilamente puede significar separación o puede significar el mundo. Entonces, si vos lees un pasaje de la Biblia en el libro Apocalipsis que dice que la segunda bestia salió del mar, y lo podés interpretar como que salió del mar, o que salió del mundo, o que salió del abismo, de acuerdo a lo que vos quieras. Gracias a Dios tenemos estos métodos de interpretación hermenéuticos que nos dan conductas para poder interpretar, pautas para poder interpretar correctamente la Biblia. ¿Por qué hago toda esta introducción? Y me tomé 5 ya de tiempo. Porque es necesario que veamos que el estudio de las 70 semanas, de la forma en que lo estamos haciendo, responde a una interpretación literal de la Biblia, normal, que se fue mostrando a través del tiempo, pero en Daniel capítulo 9 nosotros tenemos
una profecía que está en un lenguaje difícil, ese es el lenguaje profético. Pero no porque sea un lenguaje difícil, no tiene una interpretación literal. Los dejé mirándome, qué lindos que son. Pero quiero mostrarles de qué se trata esto. Bueno, vamos a la primera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Leemos solamente para repasar. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ¿qué cosa? Los tengo conmigo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo final. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Realmente un lenguaje complejo de entender. ¿Por qué? Porque no está hablando en nuestro idioma, tenemos que traducir esto. Hemos tomado suficiente tiempo para entender la clase pasada que el tiempo del cual estamos hablando es un periodo de 490 años. ¿A alguno le quedó alguna duda de esto? Sabemos que sale de Levítico, sabemos que en Segunda Crónica Dios mandó a Nabucodonosor para destruir la ciudad y saquear y hacer todo lo que hizo Nabucodonosor. Y la Biblia nos habla de semanas de años en el libro de Levítico y pudimos interpretar correctamente a través de un pasaje anterior de que las semanas de las cuales se está hablando acá no son semanas de días, sino semanas de años. Correcto, vamos bien. Ahora, quiero detenerme palabra por palabra y así es donde vamos a ir tratando de descifrar este enigma de las 70 semanas del libro de Daniel. Dice 70 semanas, eso lo damos por hecho. Son 490 años. Ahora vamos a focalizarnos en la frase que sigue. Están determinadas sobre el mundo entero, sobre la iglesia, sobre las naciones de la tierra. ¿Cómo dice? Sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? De Daniel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es tu santa ciudad? Jerusalén. Vamos a trasladar cada palabra que vayamos viendo al lenguaje que lo podamos entender. Quiere decir que si yo agarro el estudio de las 70 semanas de Daniel y pretendo aplicarlo a la iglesia, estaría como forzando algo que la Biblia definitivamente no dice. Con total claridad expresa para quién está dado este mensaje. Dice, tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Vamos bien? Vamos a tratar de someter a prueba todo esto. Fíjate, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, tu santa ciudad. Y ahora hago foco en esto. Para. La palabra para me indica ¿qué cosa? Propósito. Hay una finalidad. Hay algo que se tiene que cumplir. Y dice para. Si ustedes cuentan, van a contar 6 cosas. Es tan vasto el estudio de la profecía de las 70 semanas que opté sacrificar cada una de estas expresiones para que pudiéramos ir adelante y terminar el estudio. Pero créanme que no tiene ninguna de esos propósitos, no tiene nada que ver con la iglesia de Dios. Tiene que ver con, tiene que decir, Israel y Jerusalén, Luquita, de una. Porque lo vimos recién. Hay un propósito que está determinado no para todo el mundo, sino para un pueblo y una ciudad. Con lo cual voy descifrando a través de la lectura simple de la Biblia
cómo Dios va a hablar a un pueblo y una ciudad. Les tira 6 propósitos. Algunos teólogos establecen 7 porque separan la última donde dice sellar la visión, coma, y sellar la profecía. Y dice ungir al santo de los santos. Esta palabra es una palabra media compleja, complicada, pero les cuento de qué se trata. El Kadosh Kadoshin es ungir el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que hay un propósito que tiene que ver con un templo, que se tiene que construir un templo para que se pueda cumplir el propósito, entre otros propósitos que están ahí en la lista. Pero para ungir el lugar santísimo necesitamos erigir el templo. Entonces ese templo hoy no existe, porque en el lugar en donde tendría que estar el templo hay una mezquita musulmana que se llama La Roca, la mezquita de Omar. ¿Qué pasa con esto? Ellos consideran esta mezquita como el segundo o tercer lugar más sagrado que tienen los musulmanes, con lo cual es un conflicto abierto. No puedo ir y construir, por más que Jerusalén esté habitada por israelitas, construir un templo donde tienen una mezquita los musulmanes. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esa mezquita se tiene que mover. Para moverse esa mezquita necesitamos estar de acuerdo, si no entraremos en conflicto. ¿Me van siguiendo? Esto es política. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito construir el templo para ungir el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshin del 6º propósito que tengo ahí, ungir al santo de los santos. Los dejo con esto en mente porque es importante. Algunos ya consideran que el templo está construido y prefabricado y que para el tema de los sacrificios ya hay lo que se llama la vaca lazana, la vaca roja, que es parte de los sacrificios que se ofrecían en los templos. Todo esto es a título informativo, no tiene mucho que ver con esto, pero les cuento que ya está en progreso. Hay inclusive segmentos del judaísmo, de los israelitas, que ya están trabajando en esto hace muchísimos años y que saben que esto tiene cumplimiento. Vamos a lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué orden será? Ustedes saben que la Biblia nos muestra al menos 3 decretos, y otra vez, para poder llegar al final de esta clase, quisiera acortar y solo focalizarme en el decreto que corresponde. Lo conocen a Nehemías, ¿sí? Era un copero del rey Artajerjes, el rey persa Artajerjes. Y Nehemías llora y ora al Señor y dice: qué destrozo que hicieron estos caldeos. Está todo roto, me llegan informes de que no quedó nada. Destruido el templo, destruidos los muros, destruidas las casas, un caos. Entonces llora y se pone triste y fíjate lo que pasa. Vamos a leer ese decreto en lo que dice la Biblia. Cierto día, esto está en el libro de Nehemías, nos salimos de un ratito de la profecía de las 70 semanas para ver historia. Cierto día en el mes de Abib, le llevé vino al rey, dice Nehemías, Artajerjes, y como nunca me había visto triste, el rey me preguntó: ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Fíjate, sentí mucho miedo en ese momento. Se dio cuenta el rey. Y le dije al rey: deseo que su majestad viva muchos años. La verdad sí estoy triste, le dice Nehemías, y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos y eso fue por causa del fuego. Y el rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios. Tengo entendido que esta es la oración más corta de la Biblia. Está entre lo que tengo en mi cabeza y lo que tengo que responder. Y dice Nehemías: le contesté al rey: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir otra vez la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría
Y acá está. Y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates, y ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey, no de los que nosotros conocemos guardabosques, otro guardabosque. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios. Y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. ¿Y el rey qué dice? Me dio todo lo que pedí. Qué fiel que es Dios, ¿no? ¿Y cómo se nota cuando un cristiano está triste? Che, algo te pasa, esto no es normal en vos, le dijo el rey. El rey era un rey que no tenía nada que ver con Dios. Era un rey pagano. Sin embargo, se dio cuenta de que Nehemías tenía algo en el corazón que le estaba oprimiendo. Entonces, este decreto del rey Artajerjes, ve y haz lo que has dicho, es el decreto con el que nosotros nos encontramos en la profecía de las 70 semanas. Cuando se dé la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Quién la da? Un rey sanguinario, otra vez. Persa, Artajerjes. Ya vimos Nabucodonosor, hablamos de él, dijimos que era un caldeo bastante fuerte. Y ahora vemos a otro, Artajerjes. Quiero mostrarte algo. Dice, salió la orden y ahora necesitamos focalizarnos en esto de el Mesías príncipe. Vas a ver que hay dos príncipes en la profecía. Uno es el Mesías príncipe que menciona este versículo y el otro el príncipe que ha de venir. El primer es el Mesías, Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Y el otro es, ¿quién se te ocurre que es? Lo has escuchado un montón de veces. El anticristo. Muy bien. Dice, capítulo 9 de Zacarías, profecía. Si tuviéramos que sumar más profecías, tenemos para hacer dulce, chicos, a las primeras que vimos de la primera venida. Esta es otra, se suma. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. ¿Para quién era la profecía de las 70 semanas? Israel y Jerusalén. Fíjate. Mira, tu rey viene hacia ti, él justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de burra, un burrito. Fíjate dónde se cumple. El Mesías príncipe tenía que tener un cumplimiento en algún punto. Era el momento donde Cristo se presentaría a la nación de Israel, que es el pueblo de Daniel. Quiere decir que la profecía de Daniel, enlazada con esta profecía de Zacarías, no nos lleva a la cruz, no nos lleva al nacimiento, sino que nos lleva a un momento especial de la historia de los evangelios. Esto está en Lucas, capítulo 19, y vemos que es lo que llaman la entrada triunfal en Jerusalén. No fue tan triunfal. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Jerusalén no interpretó el mensaje, Israel no interpretó el mensaje, pero fíjate cómo la historia se encarga de darle cumplimiento en este pasaje. Así que fueron y encontraron, los discípulos, fueron y encontraron al burrito tal como había dicho Jesús. En realidad no lo había dicho Jesús ahí, sino que viene de una profecía anterior que la acabamos de leer. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños del burrito le preguntaron, ¿por qué desatas el burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. ¿Se cumple la Biblia, sí o no? ¿Y estamos interpretando literalmente la Biblia? Sí. Quiero mostrarte algo más. Volvemos a la línea de tiempo. Yo insisto en esto y voy a hacer un rulo de la explicación que di la vez anterior. No se trata de ser dispensacionalista o no dispensacionalista, da lo mismo, me da igual.
Lo que te estoy diciendo es que tenemos que tener alguna forma de pararnos sobre el tiempo e interpretar dónde estamos viviendo, qué está pasando. Nosotros nos ubicamos en el periodo de la iglesia, Efesios 3, 5. Y tengo que decirte algo, la Biblia dice, siempre hablando literalmente, que la iglesia es un misterio que estaba escondido en Dios. No es un plan B de Dios, siempre hablamos de esto, la iglesia nunca fue un plan B, Dios no tiene plan B, dice una canción. Siempre estuvo en el corazón de Dios la iglesia. Lo que pasa es que antes no fue revelada y ahora sí es revelada, dice Pablo cuando le escribe a los Efesios. Entonces, la iglesia es algo que Daniel no lo estaba pudiendo ver, que Ezequiel no lo estaba pudiendo ver, que ninguno de los profetas mayores ni menores lo estaba pudiendo ver. Por eso asumimos que por lo que dice la Biblia en Efesios 3:5, no hay ningún pasaje que me enlace en el Antiguo Testamento para mostrarme la iglesia, porque era un misterio que estaba escondido en Dios. Y Dios no lo reveló antes, pero ahora sí. Entonces nosotros estamos parados en el periodo de la iglesia. Anterior a eso está el periodo más largo documentado que habíamos hablado en la clase pasada, que es el periodo de la ley. Y nosotros vemos que la profecía de las 70 semanas se cumple en ese periodo de tiempo que llamamos la ley. Salida de la orden, el Mesías príncipe, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, que tenemos los dos hitos que marca la profecía. Y dice que acá encontramos fechas. ¿Por qué? Porque uno de los mejores tiempos documentados es justamente el reinado de Artajerjes. Entonces algunos locos interesantes, porque hay que ser interesante para ponerse a hacer esto, dijeron, che, ¿será así? Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro calendario, que es el calendario gregoriano. Yo cumplo el 28 de junio, si alguno se acuerda y quiere mandarme un mensajito. Si no, le mando el alias directamente, no hay ningún problema. Y dice ahí que la fecha en la cual salió el decreto de Artajerjes fue en el mes de Nisan, el día primero. Si nosotros trasladamos, este es un estudio que hizo un tal Anderson, Robert Anderson, que me parece, por lo que leí, fue parte del grupo de Scotland Yard, o sea que era un tipo muy picante para investigar. Después fue corroborado por Alba McLean, otro estudiador de la Biblia. Robert Anderson hizo varios libros, entre ellos El príncipe que ha de venir, un libro que tal vez tengamos que leer en algún momento. Pero la cuestión es que llegó a la conclusión de que fue el 4 de marzo del 444 a.C. Fíjate el número, 444. Si yo me voy a la fecha de cumplimiento de la profecía, la entrada en Jerusalén debe haber sido el 29 de marzo del 33 después de Cristo. Es muy complejo, pero si quieren háganlo en su casa, al que le guste mucho la matemática. Los meses, los años judíos son de 360 días porque utilizan un calendario lunar, a diferencia de nosotros que tenemos 365 días y chirola, que es nuestro calendario solar. Ahora, vamos a seguir un poquito más. Dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué Daniel no puso 69 de una? Porque no sabía sumar. Yo creo que sí sabía sumar. Acá tiene que haber algo. El mensaje escrito en código profético me dice cosas que yo tengo que buscar. ¿Sabes cuánto tiempo fue necesario para restaurar el templo, que fue el templo que estaba en los tiempos de Jesús? 49 años. 7 semanas de 7. 7 semanas de 7. Y después dice que son 62 semanas más y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes se van al libro de Nehemías, capítulo 3, van a ver que hay una palabra que realmente se menciona muchas veces. Restauración, restauración, restauración. Y cada familia restauró un pedacito más. Y así llegaron a restaurar todo el perímetro de Jerusalén. Ahora, me vuelvo a la gráfica de recién. 7 más 62 nos da, nosotros sí sabemos sumar, chicos, nos da 69.
Si multiplicamos 69 por 7, que son años, y lo multiplicamos por la cantidad de días, son 173.880 días. Eso sería en fecha. Ahora, si yo no sume mal y yo no interpreto mal la Biblia, dice que son no 69, sino 70 las semanas de Daniel. ¿Se murió? Y ahora me dice algo curioso. Después de las 62 semanas, más las 7, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa palabra después, vos cumplís, ¿cuántos años tenés? 40. El año que viene, ¿cuántos vas a tener? 41. El tiempo en eso no cambia. Y el otro año, 42. Hoy es domingo, mañana ¿qué es? Lunes. Sí, no hay un cambio en nuestro cronograma. Pero cuando hablamos del lenguaje profético de esta profecía, nos lleva a algo curioso. Fíjate, hay un cronómetro que se detiene aparentemente, y digo aparentemente y vamos a ver por qué, donde Dios ya dice se cumplieron 483 de los 490 años que se tienen que cumplir de esta profecía, y Dios detiene el tiempo ahí. Y pone una palabra, después, y establece dos hitos. Uno es la crucifixión de Cristo y el otro es la destrucción de Jerusalén. Ahora, fíjate, no es que sigue contando el tiempo. Después de la semana 69 viene la semana 70. Dios clava el cronómetro y dice, van a suceder dos cosas después de la semana 69. Quiere decir que Dios corta el tiempo para que se cumplan dos hitos que están en la profecía de la muerte del Mesías príncipe y la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y eso sucede cuando viene Cristo, muere en la cruz, pero no sigue contando el tiempo de Dios para esta profecía. Dice la palabra en la profecía, mas no por sí. Cuando muere Cristo dice, mas no por sí. De las interpretaciones que podemos encontrar, hay una que me gusta mucho que dice, no habrá alcanzado el propósito. La pregunta es, ¿por qué si Cristo murió no alcanzó los 6 propósitos que tiene la profecía? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué? Si Cristo murió en la cruz, pero aún así, Cristo muriendo en la cruz, no consiguió terminar la prevaricación, poner fin al pecado, sellar la profecía, ungir el santo de los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? No se cumplieron las ¿qué? Las 70 semanas. Nos falta una. Yo me pregunto, ¿qué pasó con la semana? ¿Se acuerdan del cuento del café ese que fue el mozo, le dio 30 pesos y después, ¿dónde está el peso que falta? ¿Se acuerdan de esa? Bueno, se las cuento otro día, no importa. Yo quiero saber qué pasó con la semana que nos falta. ¿Qué semana será esa? Mira, fíjate. Versículo 27, no dice a continuación, dice y por otra semana. Por otra semana. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ya sabemos cómo sigue la letra. Quiere decir, y la pasé acá para que la veamos bien, quiere decir que hay un periodo de tiempo entre que Dios detuvo el cronómetro de conteo hasta que lo vuelva a activar al cronómetro de conteo. No te quiero hacer mucho lío. ¿Me estás entendiendo esa palabra después? No quiere decir a continuación, quiere decir después. Y en el medio nosotros encontramos esto. Algunos teólogos, de hecho creo que casi todos, opinan que Daniel estaba como la visión profética, ¿no? Uno parado
en un lugar alto viendo la cúspide de un monte y de repente ve el otro monte y no ve nada al medio, pero en el medio hay todo un tema, hay un valle. Y ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo donde estamos nosotros parados. Pero dice que va a haber algo que va a activar nuevamente el cronómetro de Dios. Me pregunto, ¿qué será? ¿Será el rapto de la iglesia? Sí, con confianza. Yo no te veo, pero te escucho. ¿Será el rapto de la iglesia? Yo por muchos años creí que sí. Pero ahora te voy a contar un secreto. No. ¿Y sabes por qué? Porque acá hay una palabrita que dice confirmará. Ese confirmará el pacto con muchos. Hay un pacto que se tiene que establecer para que comience de vuelta el conteo de la última semana de las 70 del profeta Daniel. Hay un pacto. La pregunta es, ¿quién es el que va a ejecutar este pacto? ¿Quién se hace presente después que la iglesia es arrebatada al cielo? La persona del anticristo. ¿Lo vamos a conocer? Capaz que si lo conocemos, pero no nos vamos a dar cuenta que es el anticristo, porque en 2 Tesalonicenses dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el anticristo, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo que es con grandes señales y prodigios, Quiere decir que el momento del arrebatamiento de la iglesia, nosotros perdemos contacto con todo lo que pasa acá en la tierra. ¿Entiendes? Tus dolores de cabeza se van. Tus cuentas, olvídate. Que las pague otro. Tu cuota del gimnasio, olvídate. Te vas como estás, con pancita y todo. Hermanos, no lo vamos a conocer y no va a interesar tampoco. Porque el anticristo se va a levantar, después de que la iglesia sea arrebatada con el Señor. Esto nos dice la Biblia. Ahora, el conteo de Dios nuevamente se activa con ese pacto, donde el anticristo hace un pacto. ¿Qué problema? Tenemos que sacar la mezquita de ahí porque tenemos que construir el templo. ¿Qué te parece que va a tener el pacto? Entre sus líneas va a tener un acuerdo con Israel y va a tener un acuerdo con la gente que está alrededor de Israel, que son naciones muy poderosas y que ya sabemos lo que hacen. De hecho, están en conflicto y muy serios. Pero el anticristo dice que va a salir, Apocalipsis capítulo 6, dice que va a salir venciendo y para vencer en un caballo blanco. Quiere decir que la primer faceta que va a mostrar el anticristo es una faceta absolutamente diplomática. Es un capo para hacer negocios. Realmente, de las personas que surgieron en la tierra, el anticristo va a ser el más, permítame una muy cordobesa, más picante para sentarse a hacer este pacto. De hecho, la Biblia dice que desde el momento en que se hace el pacto, arranca la gran tribulación. La palabra confirmará es una palabra de fuerza, es una palabra que significa lo hará por la fuerza, forzará. Es algo violento, es algo que no dejará lugar a dudas. Nadie va a decir, no, mira, porque qué sé yo. ¿Hay otro que quiera que no firmemos el pacto? Va a ser así, pero no lo va a hacer por la fuerza, lo va a hacer con diplomacia. Primer jinete, caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, comienza a contar el pacto con los judíos y con las naciones y comienza de vuelta el conteo de Dios. Y acá sí, necesitamos cerrar los propósitos por los cuales fue generada la profecía de las 70 semanas. Entonces Dios tiene un plan para estas 70 semanas. Y nosotros la conocemos como la gran tribulación. Si ustedes se fijan, este versículo 27 tan cortito que tenemos acá de este lado, se explica mejor en Mateo capítulo 24. Cuando vos leas Mateo capítulo 24, capítulo 25, entendé que estamos hablando de este periodo. Entonces no deberíamos relacionarlo con otra cosa. De hecho, Mateo capítulo 24 dice,
Cuando veáis en el templo la abominación desoladora que habla el libro del profeta Daniel, y como dice entre paréntesis, el que lee, entienda. Apa, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando me habla de la muchedumbre de las abominaciones y me dice que el desolador es el anticristo, tiene que ver con esto de la abominación desoladora, tiene que ver con algo que va a hacer el anticristo. ¿Qué será ese algo que viene a hacer el anticristo? Ustedes lo van a estudiar en Daniel capítulo 8, ya lo van a ver, el cuerno y toda esa historia del carnero. Es un lenguaje profético, también lo van a tener que interpretar lindo. No sé quién lo va a dar, pero se los dejo ahí. Esto me habla de Antíoco Epífanes. Y él quiso ofrecer sacrificio en el templo. Pero no tiene que ver con eso. Ahora el que se va a ofrecer y se va a establecer como el Señor de señores de la gran tribulación es el anticristo. ¿Y qué va a hacer? Va a cometer una abominación desoladora. Él se va a ir al templo y va a pretender que le ofrezcan adoración. Esto es la abominación desoladora. Establece su cuartel general en el templo de Dios. Sacaron la mezquita, pusieron el templo y ahora es él el que se va a ir a que le rindan adoración. ¿Alguna duda hasta acá? Yo espero que tengan muchas. Fíjate. Vamos a ponerle un poquito más de zoom a esto. ¿Qué pasa en esa otra semana? Nos quedan 8 minutos y 57 segundos. ¿Dónde está la iglesia? Ya vimos que el rapto de la iglesia fue hace un tiempito atrás del pacto y ahora la iglesia está para siempre con el Señor. De hecho, si alguien necesita aliento para salir en la vida, busque lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Las palabras del Señor son claves. La iglesia ya está para siempre con el Señor. ¿Y acá qué sucede? Mientras la iglesia pasa en una esfera celestial por el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensas, hay ninguno es condenado, todos serán salvos. Dice la Biblia que habrá 2 pruebas, una la de la luz y otra la del fuego. Y si la prueba de alguna de ellas fallara, es porque no lo hicimos bien, pero no quiere decir que nos vaya a sacar del cielo. Esto es el tribunal de Cristo. No vas a recibir recompensa, porque no trabajaste para esa recompensa. Pero tampoco va a ser tuya la recompensa si la recibiste. ¿Por qué? Porque va a ser para ser arrojada a los pies de Cristo. ¿Entiende cómo es la bocha? Nosotros no trabajamos para que nos vea la gente. Lo hacemos para que Cristo tenga lo que nosotros le estamos ofrendando cuando estamos acá. El tribunal de Cristo. Luego viene las bodas del Cordero. Si no entiendes la parábola de las 10 vírgenes, por favor, estúdiala. Porque tiene que ver con Israel. Capítulo 24 y capítulo 25. Pero hay una esposa que se menciona ahí que viene con el marido y hay 10 vírgenes que la están esperando. ¿Quién te crees que es esa esposa? Ahí está la iglesia. Por eso les decía el otro día, casi todos los evangelios nos hablan del Antiguo Testamento. Y tienen un mensaje para Israel, con alguna excepción que se muestra así tímidamente la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa con los que se quedan acá? Juicios. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que hay 3 series de juicios bien claras. Los primeros son los 7 sellos. Uno de ellos es el que le acabo de mencionar de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Del anticristo como caballo blanco, después viene el caballo rojo, después el negro y después el amarillo. Después vienen una serie de juicios más, que son el juicio de las trompetas y al final el juicio de las copas de ira, que también vienen a ser ejecutados. ¿Por qué vienen a ser ejecutados? ¿Se acuerdan que estudiamos en Levítico? Había un pueblo que no quería ni confiar ni obedecer. Y hay que terminar con el pecado. Y eso fue por lo cual Dios hizo esta profecía de las 70 semanas. Dios tiene un propósito en esta semana, pero con Israel. No con la iglesia. ¿La iglesia dónde está? Ya está con el Señor. Bueno, después de las 70 semanas vienen los juicios que ya mencioné. Juicio de Israel, juicio de las naciones. Después viene el milenio. Y después viene... está el programa de resurrección que ustedes lo pueden ver ahí en 1 Corintios.
Y después viene el juicio del gran trono blanco. Me van a matar los que estudian esto, pero bueno, quiero que quede así. Nos quedan 5 minutos. ¿Es lo mismo la iglesia que Israel en nuestro concierto de estructura profética? ¿Cuál es el acontecimiento profetizado que es inminente? El rapto de la iglesia. No hay nada que tenga que pasar, porque de hecho no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir para que esto suceda. Por eso hablamos de inminencia. Puede ser hoy. Hay un videito que me encanta, cuando recién salían los videos, de que estaba el predicador hablando con la Biblia, así viste esa Biblia bien gorda, y de repente dice, puede ser hoy, puede ser la semana que viene, puede ser... ¡Puf! Y se cae el micrófono, un ruido bárbaro, los del audio estaban locos. Vino el Señor. Lo curioso es que en la iglesia, en el salón todavía había personas. Puede ser en cualquier momento. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Sabes qué? Nosotros la podemos caretear fantásticamente frente a los hermanos, inclusive podemos cantar canciones, conocer pasajes de la Biblia de memoria, mil cosas. Pero ¿cómo la vamos a caretear delante de Dios? Cuando escuchemos la final trompeta, porque dice la Biblia en 1 Corintios 15 que sonará la trompeta. Y dice que va a ser en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me pregunto, ¿habrá bancos vacíos solamente acá? ¿O alguno que otro quedará dando vueltas? ¿Hay alguna profecía, ya la contestamos, que falte de cumplirse para que se ejecute el rapto? Lo vimos en la clase pasada. Yo sé que hay hermanos que piensan distinto. No importa, lo importante es que sepas que el Señor viene a buscar a los suyos, viene a buscar a su iglesia. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Lo vimos recién. La iglesia fue tomada. Versículos de esto, a ver, Apocalipsis 3, dice que Él nos va a salvar de la hora de la ira. Otro versículo, Romanos 5:9, dice que Él nos va a salvar de la ira. 1 Tesalonicenses 5:9, otro 5:9 también tenemos ahí. Él nos va a librar de la ira venidera. Todos estos pasajes y a otros más nos están diciendo de que la iglesia no está diseñada para que pase por el periodo de la gran tribulación para recibir juicios. Es más, dice Romanos 8:1 que ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Vos y yo estamos en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. No resta nada. Ya Cristo pagó todo. Es suficiente, Salvador. Eso es suficiente. Ahora, ¿cuándo comienza la tribulación? ¿Con el rapto de la iglesia? ¿Con qué otra cosa? Con el decreto. Acuérdense, el anticristo dice, vamos a hacer el pacto, y ahí el pacto dice es con los muchos, y el decreto, la firma de este pacto, que es por la fuerza, comienza el conteo de vuelta de Dios. ¿Conocerá la iglesia el anticristo? No, y si lo conocemos, ya está. Dice, ¿habrá salvación en la tribulación? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Dice la Biblia que Dios ha destinado 144.000 predicadores de primera línea. 12.000 de cada tribu, dice. Y estos predicadores serán los encargados de llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Va a haber salvación, tal vez como nunca la ha habido, y nunca se volverá a ver una salvación tan grande como la que va a haber en el periodo de la tribulación. Dios provee gracia en la tribulación. Nosotros hoy es al revés, tenemos un poquito de tribulación en el medio de semejante gracia. Ahora, ¿cuándo termina la tribulación? Cuando Cristo regresa a la tierra, segunda venida. Ahí se producen juicios. Final de la semana 70 de Daniel, juicio a Israel. ¿Se acuerdan los pasajes? Dios le da talentos. Uno lo esconde porque dice, no, yo tuve miedo porque vos sos... Y todos esos lenguajes que están en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 tienen que ver con este tiempo. Cuando lo leas, comprende de qué estás hablando. Dice, ¿cuándo termina la tribulación? ¿Qué hay después de la tribulación? Ya sabemos que viene el reinado de Cristo, un reinado real que va a ser por 1000 años. Y después de esto, el juicio del gran trono blanco. Satanás es echado al lago de fuego. Viene la nueva Jerusalén. Cantábamos hace un rato esto de la esperanza que tiene la iglesia, ¿no?
vamos a estar para siempre con el Señor. Y vamos a estar en ese lugar magnífico que Él tiene diseñado. Los planos están tremendos. Si pueden, estudienlos. 12.000 estadios, qué sé yo, gigante. Y esa nueva Jerusalén va a ser posada, no en esta tierra, sino que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, porque todo lo otro pasó y acá va a ser todo hecho nuevo. Y habla de cosas de cristal y calles de oro y cosas fantásticas. Bueno, son las cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que confían en Él. Ya vimos que Israel no lo hizo y por eso tiene las 70 semanas de Daniel. Qué lindo sería que aprendamos la lección de Israel. Y cuando Dios te dice algo, confíes en Él. De todas las cosas que Dios te va a decir, hay una que es clave, referida a la confianza, ¿no? Y es que le confíes tu vida a Él. Porque puede ser que te estés empapando de conocimiento y te estés informando de todas estas cosas. Y hasta puede ser que lo entiendas, ese es mi ruego. Pero ¿sabes qué? Si todavía no le confiaste tu vida al Señor, vos no sos ni parte de la iglesia, ni nada. Vas a ser parte de las personas que si Cristo viene a buscar a su iglesia se queda. Yo tenía 7 años. Iglesia en calle Sarmiento, Jesús María, mis abuelos creyentes, mi mamá creyente, mi papá en ese tiempo todavía no lo era. Don Chamorro, me acuerdo, Miguel Chamorro, el papá de todos los chamorros, el origen de todo, digamos. Yo lo acompañaba muchas veces a don Miguel y dormía en la casa de mis abuelos, eran paisanos, y mi abuelo tenía conejos y un día don Chamorro, yo tenía tanto miedo de dormir solo por el ruido de las patas de los conejos en la escuba de madera, ¿viste? Así, y nos quedamos solos con don Miguel. Le digo, don Miguel, ¿puedo dormir con usted? Así que dormimos en la cama grande de la abuela ese día. Me dice, mi hijo, ven, canta conmigo. Y te hacía cantar himnos, pero yo ni entendía nada, pero me dormía. No cantaba bien, pero sí vivía bien. Y don Chamorro habló de la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Y esa noche siguiente y a la siguiente, yo empecé a soñar de que Cristo venía, se llevaba a todos los que estaban en el templito, una iglesia chiquita así. Se llevaba al predicador, se llevaba a los miembros, se llevaba a mis viejos, mis hermanos. Y yo quedaba solo jugando en el porche de la iglesia. Una mañana, una noche casi, de noviembre de 1970 y tantos, me arrodillé al lado de la cama y le dije al Señor, yo no quiero tener más miedo. 7 años. Yo me quiero ir con vos cuando vos busques tu iglesia. 7 años. Aquí estoy. Unos cuantos años más tarde, hablándole de lo que otros me hablaron a mí. Si no tenés segura tu vida en Cristo y vos todavía no le confiaste tu vida a Cristo, es porque el pecado que está en tu corazón todavía está ahí. Llévaselo a la cruz. Decirle al Señor, Señor, necesito que me limpies. Necesito que quites de mí toda maldad. Te necesito como Señor, te necesito como Salvador y quiero confiar en que un día me vas a venir a buscar. Bajamos el rostro. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son promesas tan reales como las cosas que vemos acá en este salón. Gracias, Padre, porque un día enviaste a Jesucristo a hacer algo que nosotros no podíamos hacer de ninguna forma, que era acercarnos a vos, ya que el pecado nos impedía, Señor, tener una relación limpia con vos. Pero, Padre, a través de la obra de la cruz de Jesucristo, vos nos diste libertad. Vos nos das esperanza, Señor. Vos nos dijiste que nosotros somos tuyos. Y, Señor, tus promesas están ahí para que nosotros las tomemos. Padre, te rogamos
por las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no abrazan tus promesas, que todavía no tienen esta esperanza. Que, Señor, vos puedas estar inquietando sus vidas para hoy tomar una decisión. Padre, dejamos todo en tus manos y gracias porque nos has permitido estudiar una vez más estos pasajes tan lindos, Señor, que nos traen tanta luz para nuestras vidas y sobre todo para nuestra esperanza. Te amamos, Padre. Dejamos todo en tus manos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.